Readers. El día de hoy vengo a darles mi opinión respecto a las historias cortas. Si no saben de qué les estoy hablando, les comento que hace aproximadamente 6 meses o un poquito más salió la noticia de que Stephen Meyer junto con otros jueces que incluían a Kristen Stewart estaban buscando guionistas y directores para producir mini películas o cortometrajes o miniseries, como quieran verlo, historias de varios de nuestros personajes favoritos de la saga Crepúsculo. Se seleccionaron 7 historias en total. Se iban a contar 3 historias de Alice, 2 historias de Alice en el manicomio. La primera de cómo a ella la llevaron al manicomio y un poco de lo que pasó dentro de ahí, cómo fue que ella perdió toda la memoria de toda su vida humana. La segunda historia que iban a contar de Alice en el manicomio es sobre el vampiro que se enamoró o le agarró bastante cariño a Alice y la transformó para que así no pudieran matarla. Y la tercera historia que nos cuentan de Alice es cuando conoce a Jasper. También nos iban a contar la historia de Jane, de cómo fue que se transformó en una vampira tan mala y cruel. Nos iban a contar la historia de Garrett y un poco de su amistad con Carlisle, la historia de Benjamin y cómo fue su transformación, y finalmente la historia de Esme y un poco de su transición tratando de acostumbrarse a la vida junto a Carlisle. Las historias salieron el lunes 13 de julio y están en la página de Twilight Saga oficial por si no las han visto y quieren ir a verlas. Están en inglés y no sé si alguien piensa doblarlas o subtitularlas, así que ahí sí les quedo debiendo la nota. Pero abajo les voy a dejar el link de la página oficial de Facebook para que vayan, las vean y se hagan de su propia opinión. Primeramente, tengo que muy vergonzosamente admitir y contarles algo. Yo no me he leído la guía ilustrada oficial de la saga de Crepúsculo y muchas de estas historias fueron tomadas de ahí, así que no puedo valorarlas como de libro a película o algo así. De igual forma, la verdad es que me parecieron súper bonitas y súper perfectas, excepto una, y ahí es donde empieza mi top 7. Las 7 se llamaban en español El Jardinero. Esta nos cuenta la historia del jardinero del manicomio donde se encontraba Alice, el cual agarra un cariño sorprendentemente grande a esta chica. Pero hay un vampiro que quiere tomar venganza de este otro vampiro. Así que es la misma historia que conocemos más o menos de la perspectiva de Bella. Quiere ir a matar a Alice por venganza, pero él la transforma antes de que eso pase para evitar que la maten. En resumen, esa es la historia que nos cuenta esto. Es una historia que a mí me parece realmente genial, sorprendente y estupenda, pero estuvo totalmente mal contada, empezando por el soundtrack, que fue completamente feo, horroroso. Ese soundtrack me sentí como viendo una película de vaqueros. Los vampiros malos que querían matar a Alice me parecieron... los quisieron hacer como una recreación, mala recreación, de Victoria, y me parece que tal vez James, pero era una recreación demasiado cómica, me pareció más una parodia que otra cosa. No me gustó para nada, y al final nada que ver, porque en todas las demás, como iba la historia muy bien contada y tenía un soundtrack muy bueno, al final era como wow, era como, no sé, muy chiva, y el final de eso fue como toda mal editado, muy packy, como más cómico que otra cosa. 6. En mi número 6, y aquí ya empiezan de verdad todas las historias que me gustaron muchísimo, puse la historia de Jane, que se llama como Consummate, o como te diga eso, creo que es consumada. Entonces, el punto es que ella tiene como ese don ya un poco de que causa dolor o temor. Entonces la gente la toma como bruja y va y la van a quemar, pero Aro, que ya había visto un potencial en ella, va y la salva y la convierte junto con su hermano gemelo Alec. La historia me parece muy interesante, la verdad me parece muy interesante, ya que no hubiera imaginado cómo es que se dieron las cosas. Pero sí me imaginaba a Jane mucho más mala, me hubiera gustado ver como de que de verdad ella era una niña muy cruel. Y le presentaron mala en el principio, pero por lo demás era una niña normal, siento yo. Y no sé, ese punto siente como un toque de decepción porque me esperaba a Jane mala. 5. En número 5 está Sunrise, o como se diga, que es la historia de Benjamin. Porque todas amamos a Benjamin y esa historia la verdad es que me hizo mucha ilusión verla. Nos cuenta de cómo él desde niño tiene un poder ya fuera de lo común completamente. E igualmente
alguien descubre su poder, un vampiro, lo convierte porque le da la gana y él se esconde de todas las conoce, principalmente una chica que le gustaba. Años después llega una chica que es, se me olvidó, bueno, esta chica que sale en Amanecer, se me olvidó. Y la convence y toda la y ya la vuelve vampiro. Es una historia que está bien, está muy bonita, me gustó mucho el final y cómo lo presentan a él, cómo logran transmitir un poco de ese Benjamin que uno conoce. Pero ya, no siento que fuera nada sorprendente, aparte que el poder que él tenía humano ya me parece un poco salido de contexto, ya que el Crepúsculo, aunque es una historia de fantasía, es muy evidente la línea de fantasía donde nos cuentan que es que las leyendas son reales, pero la humanidad es normal, como la conocemos hoy en día. Pero Benjamin no es normal, tiene un poder demasiado increíble, entonces ahí es donde yo me quedé como, ok. 4. La historia de Garrett, que no sé cómo es que se llama la historia, sí sé, pero no sé pronunciarla, se la dejaré por aquí. No nos cuentan la historia de cómo convirtieron a Garrett, sino que más bien nos cuentan de cómo forja una amistad más cercana con nuestro querido bello Dr. Cullen. Y me pareció muy bonito, no tanto la historia, porque era una historia normal y simple. Él tiene como una hermana, la hermana está herida, la llevan de Carrise, ya los dos son vampiros en ese momento. Entonces el otro se queda como, Carrise, ¿cómo es que haces para no chuparte la sangre de tus pacientes? Y el otro ya dice que hay que entrenando con mucho tiempo, y el otro como, ok. Y al final se termina comiendo como los policías, bla bla bla. Bueno, ahí lo verán. La historia es muy bonita. La historia me parece que es súper bonita porque el actor que hizo de Carlisle fue demasiado lindo. La verdad es que siento que me transmitió totalmente esa bondad, esa tranquilidad, esa manera pasiva y hermosa de ser nuestro querido doctor. Y Garrett, aunque al principio no me pareció tanto nuestro Garrett, luego al final sí lo vi esa chispa ahí de Garrett, del que no le importa nada, del jovial, del lindo, gracioso y genial Garrett. Y es completamente entendible que no se me pareciera antes, porque la situación en que pusieron a Garrett era una situación de dolor. Su hermana estaba a punto de morir y era una situación preocupante y estresante por varios aspectos que se darán cuenta si van y la ven. Entonces creo que la verdad es que tienen razón en que no fuera como el jovial y despreocupado Garrett, pero al final lo vi ahí y eso me encantó, así que esa sería mi posición número 4. 3. Esme. La historia se llama Maske o algo así. Nos cuenta la transición de Esme junto con Carrise, de cómo le cuesta ya un poco adaptarse a esta manera tan peculiar de vivir de nuestro doctor. Me gustó muchísimo esa historia, la verdad es que me encantó, porque al principio primero nos muestran una pequeña escenita rápida de cómo es que Esme intenta suicidarse. Y luego nos la muestran desesperada, nos la muestran queriendo beber sangre, nos la muestran queriendo vivir, nos la muestran intentando vivir con Carlisle una vida normal, pero también nos muestran el lado preocupado y consolador, amoroso, tierno de Esme. En una escena que pasa, ella se vuelve loca al golpear a un hombre humano, porque el maestro está maltratando a una muchacha, y eso me gustó porque me dio a entender que ahí está la Esme preocupada, que no le gustan las injusticias. A la vez me parece un poco contradictorio por el hecho de que ahí no es tan pasiva, pero estamos hablando que es una neófita, así que es completamente natural, pero usa esa agresividad para lo bueno. Y me gustó porque vi a Esme ahí, se los juro que me gustó muchísimo. Porque, como les digo, los actores no son los mismos, pero me parece que los actores lograron tomar tanto la esencia de los personajes de verdad. Me gustó mucho porque debe ser muy difícil en una miniserie, en una mini película como es esto de 10-15 minutos, agarrar la personalidad de un ser que todo el mundo ya conoce como la palma de su mano y lograr transmitir esa esencia totalmente en esos pocos minutos. La verdad es que admiro muchísimo a esos actores también, de verdad es que esa historia me gustó mucho. Y ahora las dos primeras posiciones, que la verdad es que esa es una decisión muy difícil para mí, porque estas dos me gustaron mucho, para mí son las mejores de estas historias. Y en número 2 puse la historia de Alice conociendo a Jasper. Esta historia se llama
We Met Before. Y... ay. Si recuerdan los libros nos cuentan que Alice estaba esperando como un tipo cafetería o bar o algo así a Jasper por mucho tiempo, que Jasper llegó y la otra le dijo que ya se iban a conocer, etc. La historia demuestra esa jovialidad, alegría y encanto de Alice y muestra a Jasper como, hey, ¿tú quién eres? ¿Cómo sabes quién soy? ¿Y por qué vienes? ¿Te sientas aquí? Como si ya nos conociéramos y fuéramos a pasar el resto de nuestra vida juntos. Me encantó, me fascinó, fue demasiado lindo, fue demasiado hermosa. También muestran, es que aparte muestran ese don de Alice, o sea, ahí lo tienen presente, el don de Alice, ahí está presente también y me encanta. Hay una parte donde como que Jasper le pregunta que qué come ella, algo así, y ella dice que es vegetariana, que solo come animales. Y dice, como mi familia. Y entonces en ese momento yo vi eso y yo dije, se equivocaron porque a veces todavía no conocía a los Cullen ahí. Y me hizo callar porque en ese momento se rió como nuestra típica Alice y dice, bueno, mi futura familia. Y eso me gustó mucho porque me gustó que hayan cuidado los detalles. Son 3 historias de Alice y siento que debían tener mucho cuidado en que tuvieran concordancia una con otra, aunque fueran diferentes directores y guionistas que las produjeron. Y los cuidaron perfectamente. Una historia tenía concordancia con la otra. Cuando las vean, o si ya las vieron, saben de qué les estoy hablando. Y eso nos trae a la maravillosa número 1 de mi top. Esta historia se llama The Mary Alice Brandon Fight. Esta historia nos cuentan Alice en el manicomio. ¿Cómo fue que fue a parar ahí? La cual es una historia bastante cruel porque fue su padre el que la llevó. Nos muestran también cómo fue que perdió la memoria y me encantó. La verdad es que no sé si eso viene en la guía como lo hicieron ahí, la manera que Alice perdió la memoria, pero la verdad es que me parece algo muy ingenioso porque lo aprovecharon para mostrarnos cómo perdió la memoria, cómo fue su vida pasada, cómo llegó hasta ahí y cómo se convirtió ya más en nuestra Alice. El final, creo que lo que más me gustó de eso fue el final, porque el final es súper bello. Ella termina con esa sonrisa y esa cara, y ahí es donde yo dije, Dios mío, esa es Alice, es Alice, es Alice. O sea, poco le faltó para decir que esa era Ashley Green. La verdad es que fue fabuloso, me encantó la historia, que es un poquito creepy y es un poquito cruel y de suspenso y de temor y de alegría y todo junto. La verdad es que me encanta. En general las historias están muy buenas, excepto la que puse en número 7. Y me gustó volver a sentir eso de Twilight, ver las historias, ver a los personajes de cierta manera. Porque aunque no estamos viendo los personajes de películas, vemos a los personajes del libro y al fin y al cabo eso es lo principal de Twilight. Me hacía mucha ilusión esas historias, siento que es una manera de Stephanie Meyer de decirnos que no se ha olvidado de Twilight, creo que es una manera de Kristen Stewart de decirnos que ama Twilight, que le tiene un gran cariño e importancia a esta saga. Aunque las historias no las hicieron a alusión principal por Twilight o recordar Twilight, la hicieron para apoyar el poder femenino en la industria de Hollywood, en la industria del cine. Y eso lo hace aún más maravilloso, ¿no? Porque es para una buena y genial causa. Y a la vez es algo hermoso saber que de verdad Twilight es por siempre. Así que muchísimas gracias por ver este video. Si ya vieron las historias cortas, denme su opinión. Díganme cuál fue su favorita. Díganme si la que yo odié también la odiaron o si tal vez estoy juzgando demasiado duro. Si no la han visto, recuerden que les voy a dejar el link en la cajita de descripción para que vayan y las vean. Y recuerden, Twilight Forever.